Bolívar Vinicio Echeverría Andrade fue un filósofo ecuatoriano, naturalizado mexicano, que nació en la ciudad de Riobamba, en Ecuador, el 2 de febrero de 1941 y murió en la Ciudad de México el 5 de junio del 2010 a la edad de 69 años. Se graduó con el título de Magister Artium en Filosofía en la Freie Universität de Berlín, esto en Alemania en 1968. Termina luego en 1974 su licenciatura, igual en filosofía, pero esta vez en la Universidad Autónoma de México, además de una maestría en economía en 1991 y un doctorado también en filosofía en la misma universidad en 1995. Fue un investigador y un docente de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1973, además de ser un traductor de obras y editor desde 1968. Preparó varias revistas culturales como Pucana en Quito, desde 1961 hasta el 1964, Latinoamérica en Berlín, de 1962 a 1967, y la revista Palos, en México, esto es del 1980 a 1981. Fue invitado a varias instituciones y universidades a dar charlas, como la Fundación Quito en 1982, el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales del Ecuador, esto en 1992, y además de varias universidades de Alemania. Desde 1988 fue el profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Filosofía, esto en la Universidad de la UNAM, en México. Recibió el Premio Universidad Nacional a la Docencia en México en 1997, el Premio Pío Jaramillo Alvarado en la Flaxo, en Quito, esto en el 2004, y el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en 2007, en Caracas, Venezuela, por su gran aporte a la filosofía. Su contexto. Contexto e ideal. La vida de Echeverría en el sistema capitalista. Bolívar Echeverría fue definido por ciertos compañeros como filósofo de izquierda, de la corriente de la liberación. Vivía en plena Guerra Fría. Esto quiere decir que presenció el conflicto entre el capitalismo y el comunismo desde su inicio hasta el fin, por lo que pudo entender ambos sistemas, en especial el capitalista, al que critica fuertemente en sus obras, por creer que llegó a ser un sistema que prioriza el valor de cambio por encima de los humanos y su valor natural, relacionándolo así con el valor de uso, el que ha sufrido una ambición más grande que el valor de la vida propia. Bolívar Echeverría llegó a creer que la civilización cambió su proceso natural y sus valores al adoptar el capitalismo. Actualmente, el capitalismo ha alcanzado a todos los lugares del mundo. Esto quiere decir que ha llegado a globalizar cada sector, convirtiendo así en un modo de vida más allá de un sistema de cambio. Sus ideas primorizaban el valor de la vida y el humano, llegando estos días como contradicciones completas del sistema capitalista actual. Él plantea dos paradigmas básicos en el capitalismo. Esto, como ya explicamos, es el valor de uso por un lado y el valor de cambio por otro. Llegó a darle un contenido mucho más integral que el explicado por Marx en su libro El Capital. Las ideas principales y las ideas secundarias de Bolívar Echeverría en el texto. Ideas principales. Bolívar Echeverría cree que una modernidad sin capitalismo es posible. Pero, ¿qué se puede explicar por modernidad? Se entiende a la modernidad que es el desarrollo de ciencias y tecnología en ciertas ramas, como las matemáticas y la física. Entonces, al saber esto, él plantea que el capitalismo ha vencido por sobre los demás sistemas, con el capital necesario para financiar investigaciones y ciertos recursos que no serían conseguidos con otros sistemas. Él enfatiza en que la meta de modernizarse sigue siendo la misma, a pesar de que lo moderno, entre comillas, ha resultado ser una definición ambigua en nuestros tiempos. Además, con el pasar de los años, no porque se han dado ya grandes pasos en innovaciones, sino porque el sentido de esta palabra ya no es el mismo. Al haber desarrollado tanta tecnología, no sabemos hasta qué punto podemos llegar a modernizarnos.
Él también propone una separación entre la modernidad y el capitalismo, con el fin de unirse al socialismo. A pesar de todo, esto conllevaría el malestar económico, pero hubiera menos pobres, menos ricos con fortunas desenfrenadas y además problemas sociales. Sus ideas secundarias. Él explica que antes aceptar o rechazar la modernización para reorganizar la vida social se basaba según las nuevas técnicas y en el comportamiento social. El de entender que se ha creado una totalización. Esto quiere decir que se quiere llegar a producir mucho más sin pensar en ciertos problemas sociales que traerían, como la insatisfacción de ciertos sectores o problemas ecológicos. Nombra la monopolización como un método de eliminar la competencia, la producción excesiva como un consumismo desmedido y la escasez creada por los productos para crear ciertas necesidades que entre comillas llegarían a ser productos del sistema capitalista para que podamos consumir más. Además de la discriminación y acumulación excesiva del capital, problemas o conflictos que acarrean los ricos y pobres hoy en día. Relación de las ideas principales y secundarias. Según Bolívar Echeverría, al tratar de crearse una modernidad sin el capitalismo, se buscaría de esta manera eliminar la totalización, misma que ha causado grandes daños y problemas en las sociedades antiguas y actuales. Así se perderían grandes ganancias. Obviamente los ricos no estarían contentos, pero tal vez se rescatarían ciertos valores humanos y naturales, muchas veces pisoteados por el capitalismo extremo. Esto es explicado gracias a cómo él, Bolívar Echeverría, da a entender que ningún hecho antiguo se puede decir con mayor propiedad, que ha sido típicamente moderno, como del modo capitalista de reproducción, de la riqueza social y a la inversa. Se ha llegado a un punto en el que ningún contenido característico de la vida moderna resulta tan esencial para definirse como el capitalismo. Como la meta de modernizarse no ha cambiado, entonces también lo pudimos haber hecho mediante otros sistemas, como el socialismo, que vio su mayor época en la segunda mitad del siglo XX. Analizándolo por el plano teórico, resultaría obviamente más humanista y mejor como una sociedad socialista, con el fin de modernizarse con un nuevo valor de cambio, pero de ahí a los hechos existe obviamente una gran brecha, tan grande como las consecuencias terminarían en la destrucción o abolición de ciertos mercados, caídas de riquezas y menores consumos, que no facilitarían la vida de los productores. Conclusión. En conclusión, Bolívar Echeverría, como el reconocido filósofo que fue, no pudo haber dejado a un lado la idea de una nueva modernidad que no se base en el capital. Como latinoamericano, evidenció en gran parte de su vida la cultura y tradiciones barrocas que engloban el diario vivir de un ciudadano americano. Se da cuenta que un capitalismo menos invasivo podría ser una vialidad, o una modernización sin el mismo capitalismo. ¿Pero a qué precio? Obviamente a un precio que ni los más ricos van a querer pagar, ya que implicaría alejarse de sus riquezas y fortunas. Al final del camino, todos somos humanos y nuestros valores nunca llegarán a tener un precio, mas no se puede decir eso de nuestra mano de obra, el valor de cambio tan criticado por Echeverría. La explotación siempre llevará a un consumo desmedido, por lo que creo que si se podría cambiar la forma de modernizarnos, se podría también cambiar nuestra forma de vida. Bolívar Echeverría ha fallecido ya, pero sus ideas aún retumbarán en quien no quiera oírlas.